Hoy vine, le estoy advirtiendo desde ya que vine un poquito filoso hoy. Estuvo hablando el Señor. Y hoy traje una prédica para exigentes. Así que bueno, si usted se considera exigente, esta prédica hoy es para usted. Después al final de la prédica va a sacar la conclusión si estaba bueno ser exigente o no. Hablando de exigencias, el otro día estaba leyendo sobre un artista secular, contemporáneo, que particularmente su música mucho a mí no me gusta, pero bueno, es lo que está escuchando hoy. No voy a decir quién es, pero tenía que dar un concierto en el sur de nuestro país. Y me sorprendió mucho porque se filtraron en un momento las exigencias que este cantante tenía para poder hacer una hora más o menos, un poquito menos, de show. Ni hablar de que este show costaba arriba de los $50.000, ¿no? Carísimo. Y el cantante es solamente él con un DJ, porque no tiene ni siquiera banda, con un DJ que pasa una pista, que hace una base de... solamente eso, y el tipo rima 2 o 3 palabras, y bueno, esa es la música que la gente iba a escuchar, ¿no? Y los cientos de dólares que iba a pagar el municipio para lograr costear eso. Pero en un momento, este cantante se puso demasiado exigente. Y el problema no eran las exigencias, sino que el municipio que lo iba a contratar en un momento le dijo: nos estás pidiendo cosas que prácticamente acá en el sur no existen, que son muy difíciles de conseguir. Hablemos desde el sonido, desde las luces, desde las cosas que él requería, hasta las cosas más exigentes requería para tener en su camarín para comer, para consumir, él y su equipo que iba para trabajar. Y las exigencias eran tan grandes que lo que terminó sucediendo es que terminó perdiendo el contrato. La gente desistió finalmente, los que le iban a contratar, de invitarlo, porque era demasiado caro. El problema no era que era demasiado caro, sino que había demasiadas exigencias. Posteriormente a esto, a este cantante se le cayeron varios contratos por las mismas exigencias. Las exigencias eran tantos, las expectativas eran tan altas que nadie podía cumplir con esas expectativas. Qué feo que es a veces tener las expectativas altas. O sea, yo siempre digo que uno tiene que apuntar a crecer, uno tiene que apuntar a hacer lo mejor posible, pero el problema es cuando las expectativas son demasiado altas muchas veces y no logramos alcanzarlas. Nos frustramos y también frustramos a los que están alrededor nuestro. Por ejemplo, en la Biblia los escribas y los fariseos creían que la salvación era por obras. Entonces ellos se esforzaban por hacer buenas obras, por competir por quién era más santo, y adivinen qué pasaba: nadie terminaba siendo santo. Todos en algún momento cometían un error y estaban esperando que alguien se equivoque para poder señalar a ese alguien y para poder decir qué pecador que es aquel y qué santo que soy yo, porque no hago lo que aquel hace. Y ponían de alguna manera la vara muy, muy alta. De hecho, ustedes saben que los mandamientos de la ley eran solamente 10, los famosos 10 mandamientos de la ley de Moisés. Pero ustedes saben que los judíos se encargaron de crear aún más mandamientos. O sea, no les alcanzaba con la exigencia de los 10 mandamientos, que ya es muy difícil cumplirlos, que tuvieron que crear aún más mandamientos, porque las exigencias eran aún más grandes. Mientras más exigentes somos con la vida, más propensos vamos a ser a decepcionarnos. Si usted es una persona demasiado exigente con las cosas que quiere en su vida, que repito nuevamente, está bueno progresar, está bueno superarse, está bueno apuntar alto, está muy muy bueno eso, pero cuando somos demasiado exigentes con las cosas que queremos en la vida, lo que termina pasando muchas veces es que nos terminamos decepcionando. Bajar nuestro nivel de exigencia va a bajar nuestro nivel de estrés. Entonces ahí tiene una razón por la cual usted quizás vive estresado por muchas situaciones, porque su nivel de exigencia es muy alto. Entonces usted se levanta con una expectativa muy muy grande de que las cosas le van a salir de cierta manera y a veces no salen. Yo siempre digo de que como persona de fe yo tengo que motivar a la gente a tener fe, y siempre le digo: yo quiero que le vaya lo mejor posible, y usted tiene que salir todos los días a comerse la vida, tiene que salir todos los días
a conquistar su vida, a buscar el éxito, pero a veces las cosas no salen como esperamos. Entonces de repente cuando se nos vende un evangelio color de rosa, donde te dice todo te va a salir bien, donde te dice todo está bárbaro, donde te dice Dios te va a bendecir, te va a encontrar con bendiciones tiradas todo el tiempo, lo que sucede es que muchas veces nos decepcionamos. Hoy hablaba con un pastor amigo mío y me decía, ¿cómo cuesta tener éxito? Y yo le decía, dependiendo qué es lo que consideras éxito. Porque a veces el éxito de Dios no es el éxito del mundo. Y si bien eso es para otra prédica y para otro tema, pero el éxito también tiene que ver muchas veces con las exigencias que nosotros tenemos, con nosotros mismos muchas veces, o con los que están alrededor nuestro. Tenemos que aprender a bajar nuestro nivel de exigencia. Hay gente demasiado exigente con las personas. ¿Conocen personas que son demasiado exigentes con otros? Exigen continuamente que otros estén. Exigen continuamente que otros les den demostraciones de cariño. Exigen continuamente que otros sean buenas personas con ellos. Exigen continuamente que los llamen. Exigen continuamente que les manden mensajes. Hay continuas exigencias. Y yo le voy a decir algo, y quizás a usted le va a parecer loco esto. Le va a parecer loco. Pero yo no soy un pastor demasiado exigente con las personas. No exijo más de lo común o no exijo más de lo necesario. Ahora, aún así la gente a veces se siente sobreexigida. El pastor me pide que llegue temprano, qué exigente que es conmigo. Me voy a ir a la iglesia de fulanito, donde me exigen igual, pero la iglesia es más linda. Yo vengo de ministerios, hermano, donde me exigían. Y me exigían de verdad. Acá solamente se le dice llega temprano y muchos se ofenden. Acá se le dice solamente tenés que cumplir, tenés que venir a limpiar la iglesia cuando se arman los grupos de limpieza, tenés que quedarte en las reuniones de liderazgo, tenés que asistir al discipulado. No son demasiadas exigencias ni es nada del otro mundo. Pero a veces hay gente que se enoja. Hay gente susceptible muchas veces con las exigencias. Pero muchas veces exigen de los demás. Viven victimizándose porque a mí me piden, porque a mí me retan, porque a mí solo el pastor me reta. No, el pastor lo reta a todo. Pasa que hoy te tocó a vos. Pero el pastor lo reta a todo, así que no se me haga la víctima. Porque a todos nos toca. La exigencia está prácticamente en todos. Miren, le voy a pasar un secreto, un tip de oferta. Por la misma ofrenda se lo voy a pasar. Para que no se decepcione tanto de las personas. No ponga las expectativas tan altas. ¿Sabes por qué a veces nos decepcionamos de la gente? Porque ponemos las expectativas demasiado altas. Yo una vez les pregunté a cuántos nunca decepcioné y unos cuantos chupameyas levantaron la mano, ¿no? Y les dije, en algún momento seguro los voy a decepcionar. Porque soy un ser humano. Y porque me equivoco y porque suelo decepcionarme a mí mismo, ¿cómo no voy a decepcionar a los demás? En algún momento somos propensos a decepcionar o a que nos decepcione alguien. Pero no debemos poner las expectativas tan altas en las personas porque nos pueden fallar. A mí me han fallado coberturas espirituales, a mí me han fallado amigos, me han fallado profetas, me han fallado apóstoles, me ha fallado mi familia, me ha fallado mucha gente. El único que no me falló fue el Señor. Pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando bajamos la exigencia, somos menos propensos a sentirnos mal y a sentirnos tan decepcionados. Es necesario bajar la exigencia, no esperar demasiado. Hay gente que es exigente consigo mismo y esto está bueno, porque uno necesita autodisciplina. Uno necesita ser exigente y decir, puedo dar un poquito más. Uno necesita decir, puedo tener un poco más de disciplina. Uno necesita decir, puedo estudiar, me puedo superar. Pero hay gente sobreexigente con sí mismo por demás. Y cuando no logran una meta o un objetivo, se decepcionan. Hay gente que es tan exigente consigo mismo que termina decepcionándose y terminan frustrados, terminan cansados, terminan agotados porque nunca logran cumplir sus propias expectativas. Te digo más, hay gente que nadie les pide algo, pero ellos se sobreexigen. Nadie les pidió nada, pero se sobreexigen. Para sentirse sobreexigido, para tener algo de qué quejarse. Una persona me dice un día, mi familia no entiende nada, yo me sacrifico
horas extras y trabajo horas extras para que mi familia tenga todo. Y la esposa le dice, yo quiero que esté un poco en casa, con lo que ganás no alcanza para vivir 3 vidas. No necesitamos las horas extras. Pero él las trabajaba y se sobreexigía. Hay cosas que nadie nos pidió. Es más, le voy a decir una conducta del ser humano en general. Y me incluyo porque creo que soy humano. Pero me incluyo en esto. ¿Cuántas veces solemos hacer lo que no nos piden y no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces solemos hacer lo que nadie nos pidió, lo que ni Dios nos pidió? Pero estoy haciendo tal cosa por el Señor y Dios te pidió otra cosa. Ni el Señor te lo pidió, pero vos te metés a sobreexigirte y a querer hacer cosas que Dios no te pidió que hagas. Y después cuando pasan las cosas, nos quejamos, nos enojamos con el Señor muchas veces porque estamos sobreexigidos. Hay gente exigente con la iglesia. ¿Me permite decirle un secreto? Yo le dije que vine picante hoy. Yo le voy a decir quiénes son los más exigentes. Los que menos se comprometen. Los que menos están, los que no vienen nunca. Me dice un día uno, pastor, yo quiero ver los libros de la iglesia. Ahí en la librería le digo, hay un montón de libros. No. Los libros, porque yo quiero saber lo que se hace con los diezmos y con las ofrendas. Y yo le digo, pero si vos ni diezmás. Quiero saber qué se hace. ¿Qué? Con la plata de los demás querés saber qué se hace, no con la tuya. Me dice una persona un día, toda la vida llegando tarde. Un culto llega temprano y me dice, pastor, debería hacer algo con los que llegan tarde porque yo llegué temprano. Que vean que llegué temprano. Saqué la foto de la puerta, llegué temprano. No como los pecadores que llegan tarde. Los más exigentes a veces con los demás son los que menos cumplen. Y es increíble, hay gente que es exigente con los demás. No puede ser exigente consigo mismo. Y te quiero hablar de la peor exigencia que tenemos. Hay gente que es exigente con Dios. Esto es lo peor que nos puede pasar. Ser exigentes con el Señor. Porque a Dios no le podemos exigir nada. Mirá, te voy a decir algo que quizás te duela, pero es cierto. Dios no te debe nada. Dios no nos debe absolutamente nada. Todo lo que Dios nos da es por gracia y por misericordia. Pero no nos debe nada. Dice la Biblia, quiero leer rápidamente en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 59. Y dijo a otro, o sea, Jesús estaba hablando con varias personas, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Personas condicionando a Jesús. Personas condicionando lo que iban a hacer para Dios. Mira, pastor, yo me voy a poner las pilas con la iglesia, pero primero que el Señor arregle este problemita que yo tengo. ¿Y quiénes somos nosotros para exigirle al Señor? Primero que Dios me dé la casa, después que Dios me dé el auto, después que Dios me sane, después que se mude bien lejos la suegra, y ahí vemos y empezamos a ver si yo cumplo con el Señor. Y le ponemos condiciones a veces al Señor, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Mira, te voy a decir algo y acá te voy a hablar, voy a ser autocrítico. Exigirle a Dios es condicionar el mover de Dios. Ponerle condiciones a Dios es condicionar su mover. A veces hay gente que cree cómo se mueve Dios, cómo funciona Dios, y no permite que Dios se pueda mover de otras formas. Hace unos años atrás, yo viajé fuera del país, y entre tantas bendiciones que obtuve y tantas cosas lindas, también vi cosas que no me gustaron. Y me tocó estar en un lugar donde literalmente, desde arriba del púlpito, se le robaba a la gente.
Se les hacía poner 4, 5, 6 ofrendas por culto. Les decían que si daban menos Dios no los iba a bendecir, que se iban a ir al infierno. Que vi cómo les robaban al pueblo y cómo les robaban a la iglesia. En ciertas iglesias, no en todas las que visité. Pero me dolió y me molestó tanto eso, que vine con tanta bronca, que cuando bajé del avión le dije al Señor: Señor, yo prefiero ser pobre, pero ungido. ¿Y saben qué pasó? Comencé a orar y los enfermos se sanaban. Comencé a profetizar. Comencé a predicar. Yo pasaba por un lugar y la gente se cayó. Una unción sobrenatural. Y a fin de mes no tenía para comer. Entonces fui y le exigí al Señor. Le dije: Señor, quiero estar ungido, pero que me alcance para el alquiler. Porque se complica si no. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Vos me condicionaste. Sí, Señor, pero yo no quería ser como esos chantas que le roban al pueblo y que andan en auto 0 kilómetros y el pueblo no tiene un peso. Y el Señor me dice: ¿y no podés ser ungido, rico y honrado? ¿Por qué me condicionaste? Yo no te condicioné. Dios no condicionó lo que me iba a dar a mí, pero yo lo condicioné con mis palabras. Y Dios está sujeto a lo que creemos, porque dice la Biblia que Él nos va a dar el final que estamos esperando. Dios no se mueve así. ¿Y qué sabemos cómo se mueve Dios? ¿Sabes cuántos moveres de Dios nos perdemos por cosas que no entendemos? Por cosas que no sabemos cómo funcionan, pero condicionamos y le exigimos a Dios cómo se tiene que mover o qué es lo que Dios tiene que hacer en nuestra iglesia. Mira, ¿sabes cuántas veces vos y yo por las exigencias estamos sobrevaluados? ¿Sabés lo que es la sobrevaluación? Darle más valor a algo de lo que realmente tiene. Por eso que la Biblia dice que tenemos que pensar sobre cada uno de nosotros, tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. Con cordura, no con gordura, con cordura. Dice: ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. ¿Y sabés qué es la sobrevaluación? Cuando exigimos porque estamos sobrevaluados. Mirá lo que está a tu lado, míralo. Ahora decirle: ¿no estarás sobrevaluado? Porque a veces pedimos, ¿no? Una vez voy a charlar con un matrimonio y me dice: ella no es la sierva de Dios que tiene que ser para mi vida. Ella no es la mujer idónea. Y se ponía re bíblico el tipo, ¿no? Y le digo: ¿y vos qué sos? Vos sos mujeriego, vos salís de noche, vos le gritás a tu mujer, vos no tenés testimonio, pero ella no es lo que tiene que ser y vos tampoco sos lo que tenés que ser. Pero en la iglesia esto es muy común, ¿no? La sobreexigencia en el otro de lo que yo no soy o de lo que yo no puedo hacer. Pero el otro lo tiene que tener porque el otro está sirviendo y yo no. Entonces eso es como que me habilita a poder criticar o a poder juzgar los errores en el otro. Pero a veces estamos sobrevaluados, creemos que tenemos más de lo que realmente tenemos para dar. Y eso es una sobrevaluación. Creemos que somos más de lo que realmente debemos ser. Somos sobreexigentes y estamos sobrevaluados. Entonces creemos que estamos en condiciones de pedirle al Señor lo que queremos o de exigirle al Señor lo que queremos. Hay una sobrevaluación en este tiempo, y no estoy hablando solo de esta iglesia, estoy hablando en aspectos generales. Hay una sobrevaluación del cuerpo de Cristo, con estos conceptos espirituales muchas veces que no tienen nada que ver, que los relacionamos más con la motivación del éxito, decir te va a ir bien, sos un campeón, sos un genio, sos esto, sos el otro, sos aquello, y te levantan la autoestima y nos sobrevaluamos a veces. Y no estoy diciendo que tu autoestima tiene que estar por el suelo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que encontrar un equilibrio. Tenemos que saber que somos hijos de Dios, pero tampoco podemos exigir de más. Tampoco podemos decir, bueno, acá llegó el rey, me tienen que atender ahora, me tienen que tratar de cierta manera, porque si en esta iglesia no me saludan, o no me dan para predicar, o no me tratan de esa manera, no saben valorar lo que Dios me entregó. Y hay tanta sobrevaluación a veces en nosotros. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice, siervo inútil después de haber hecho todo lo que tenías que hacer.
¿Cuánto hicieron todo lo que tenían que hacer todavía? ¿O les quedan cosas para hacer todavía? Levanten la mano los que les quedan cosas para hacer. Bien, no calificás ni para inútil todavía. No calificamos ni para inútil, pero nos sobrevaluamos a veces. Estamos sobrevaluados, el cuerpo de Cristo muchas veces está sobrevaluado. Miren, muchas veces sabemos lo que queremos de Dios y lo que le exigimos a Dios, pero no estamos dispuestos a dar nada por lo que queremos. Si yo les pregunto a ustedes lo que quieren, todos tenemos la lista para el Señor. ¿Qué está dispuesto a dar? ¿Qué está dispuesto a hacer? Solteros tienen la lista de lo que quieren, ¿no? 90, 60, 90, ¿qué tenés para dar? ¿Cómo vas a mantener a esa mujer o a ese hombre cuando Dios te lo dé? ¿Quieren una modelo? Pero ni se bañan. Y andan por ahí, derramo el perfume sin que me importe nada. Para los demás sí nos importa, ¿no? ¿Qué tenemos para dar? Porque a veces le exigimos al Señor, pero no estamos dispuestos a dar nada. ¿Y sabes qué? Mientras más Dios te dé, más responsabilidad vas a tener. Mientras más Dios te dé, más Dios te va a demandar. Mientras más Dios ponga en tus manos, más grande va a ser la responsabilidad. Por eso que tenemos que entender que tenemos que estar dispuestos a tener algo para dar. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando en términos espirituales también. Quiero que comprendas que antes de exigir al Señor, tenemos que saber si estamos preparados para que Dios nos exija. Si estamos preparados para que Dios nos pida. Aunque no lo parezca, es un mensaje más motivador de lo que parece. Menos mal, ¿no? Lo que quiero que entiendas hoy es que Dios sabe cuánto vales. Dios conoce tu valor. Y eso es importante. Y dice la Biblia que en las manos del Señor somos especial tesoro. Pero no exijas nada para servir al Señor. No exijas nada para predicar el Evangelio. Hacé con lo que tenés, con lo que Dios hoy pone en tus manos, con los recursos que hoy Dios te da. Quiero cerrar con esto. Una vez estábamos organizando un evento cristiano con una iglesia y en su momento me dicen, mira, hay un salmista, un adorador, un alabancero, ya no sé qué nombre les ponen, ¿no? Dice que quiere venir a tocar para el evento. Va a ser un evento de jóvenes muy muy lindo y bueno, queremos que él venga. Y antes de que podamos contactarnos con él, ya nos mandó una lista con todas las exigencias. Y le estoy hablando encima que era un artista local, porque ni siquiera era alguien conocido, era local de aquí de Campana. Pero el tipo vino como que era Luis Miguel. Y me puso ahí todas las exigencias, que quería esto, que quería lo otro, que quería aquello, que quería este sonido, que necesitaba esto, que necesitaba el otro, aquello. Entonces yo le digo, mira, vamos a pasar de llamar a esta persona y vamos a traer a alguien que se adapte a lo que nosotros tenemos para dar y que no le ponga condiciones al Señor para que se mueva. Porque Dios quiere hacer algo en este lugar. Así que le dije, pasame una guitarra, ponemos un micrófono y voy a tocar y voy a cantar yo. No soy tan conocido, pero tengo el mismo Dios que ese que es conocido. Y el Dios que yo conozco se va a manifestar. Porque yo no le pongo condiciones al Señor. Yo sé que Dios tiene que hacer algo en un lugar. ¿Sabe cuántas veces me preguntaron, pastor, ¿usted cuánto cobra? Le digo, mira, te equivocaste de rubro, le digo. Me pone un día, pastor, ¿cuánto me cobra por una noche? Mi señora se va a enojar si ve este mensaje, digo. Se equivocó de rubro. Yo no cobro para predicar. Yo pago para predicar y para que alguien me escuche de vez en cuando. Nunca le puse precio a lo que hago, porque lo he recibido por gracia.
Sí pido muchas veces si es posible que me solventen los gastos cuando tengo que trasladarme, cuando tengo que moverme, pero muchas veces ni siquiera eso, hermano. Usted sabe que yo he estado pagando deudas de hasta 4 o 5 años y mi esposa y muchos hermanos de la iglesia lo saben porque he pagado viajes al exterior para ir a bendecir un grupo de personas nada más. Y lo he hecho. Y Dios nunca me dejó faltar nada. Y Dios siempre proveyó todo lo que necesitaba. Porque yo no exijo nada, Dios me exige a mí, pero cuando Dios me exige, la diferencia es que Dios me bendice. Cuando yo exijo, puede pasar o no. Cuando yo exijo, me pueden bendecir o me pueden mandar a pasear. Pero cuando Dios exige, es porque Dios te quiere promover. Yo quiero invitarte a que esta noche dejemos de exigirle al Señor y le podamos preguntar: Señor, ¿qué estás exigiendo de mí? ¿Qué tengo que hacer? Quizás más compromiso, quizás más intimidad, quizás más oración, quizás más ayuno, quizás tengo que congregar más. ¿Qué necesitas, Señor, de mí? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar mi relación con vos, Señor? ¿Qué cosas podemos hacer para ser mejores cristianos? Ponete de pie por un momento.